Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más les estamos acompañando con nuestra conversación que tiene que ver con hablar precisamente de los avances científicos, tecnológicos, y siempre esto lo hacemos de la mano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde donde hoy, en este inicio de este nuevo ciclo, está con nosotros el decano, el profesor y doctor Raúl Morales Segura. ¿Qué tal? Raúl, bienvenido a nuestro programa esta semana. Muchas gracias, Luis. Un agrado nuevamente estar en contacto con ustedes. Así es, igualmente. Bueno, hace algunas semanas usted, decano, tuvo la oportunidad de realizar una charla a los alumnos, a los docentes del Liceo Nacional de Illuyeo. La Tierra, puerta de entrada al universo, era el nombre de esta charla. Cuéntenos un poco cuál es el motivo de este título y a qué se dedica esta charla fundamentalmente. Bueno, en principio, con mucho agrado recibí la invitación de poder ir a visitar el Liceo Nacional y a su vez tener contacto con los estudiantes, con el personal académico, profesores, ¿no es cierto? Que para mí siempre es un agrado y satisfacción volver a los liceos a conversar sobre temas de ciencia, tecnología y educación en general, porque la formación que uno espera que haya en los colegios es justamente una formación ciudadana. Uno espera que las escuelas sean justamente el espacio donde la educación prepare los ciudadanos del futuro. Y en ese contexto, mi especialidad, como bien tú decías, está en el campo científico y por lo tanto el poder abrir las expectativas de los estudiantes, las motivaciones para poder estudiar estas áreas científicas, siempre para nosotros como académicos, docentes, investigadores, un aliciente poder estar en esta motivación estudiantil. Y en eso consistió la charla fundamentalmente, en cómo los seres humanos hemos logrado en este universo, a través del desarrollo de miles de años, ¿no es cierto?, millones de años de desarrollo evolutivo del universo y una materia que finalmente se transforma en una materia con conciencia, la especie humana finalmente se proyecta como los entes que son capaces de darse cuenta de que hay un universo, hay una creación de por medio y poder entonces cada vez entender mejor con las herramientas científicas lo que significa esta belleza de la vida y la belleza del universo. Ya, y en este sentido, profesor Morales, ¿a qué apunta el título? ¿Qué es eso de la Tierra, puerta de entrada hacia el universo? Porque fíjate que si nosotros analizamos la posibilidad de observar el universo con todas las nuevas tecnologías, han surgido fundamentalmente en los últimos 50 años y los telescopios satelitales que salieron de la superficie de la Tierra a observar el universo, nos han entregado mucha información valiosa, entre otras de que somos una entidad como el planeta Tierra, escasa en su entorno a la posibilidad de poder ver vida en otros entornos cercanos es muy remota. Y en este sistema solar, en esta estrella magnífica que es nuestro Sol, se dio esta creación de este planeta que ha permitido entonces que evolucionen muchas especies, y entre una de esas especies hoy día somos nosotros los que llevamos el privilegio de haber alcanzado un desarrollo cognitivo, con inteligencia desarrollada sobre todas las otras especies que hemos conocido y que nos ha permitido observar entonces la existencia de este universo. Cuando uno observa el universo desde el punto de vista material, ve que es una transformación de la materia, pero donde el desarrollo de la conciencia se alcanza en los seres humanos. Y nosotros como seres humanos entonces tenemos la posibilidad hoy día de ser la única especie que conocemos que es capaz de mirar el universo y darse cuenta entonces
de lo que esto representa, de la majestuosidad que tiene, y por lo tanto debiera ayudarnos a perfeccionarnos más como personas y mirarnos en la perspectiva del universo y no quedarnos solamente en la perspectiva cotidiana que nos ahoga, que nos hace ser poco solidarios, que nos hace, yo diría, no entender que formamos parte de algo mucho más grande que lo que las peleas cotidianas podemos tener como país, como países, las guerras y todo este tipo de situaciones que vienen, podríamos decir, a denostar la capacidad de la conciencia y del conocimiento humano frente a lo que es el desarrollo del universo. Bueno, frente a estos desafíos que usted nos explica, profesor Morales, también hay otro desafío en el cual usted ha abordado en distintas ocasiones. El tema tiene que ver con la educación, sobre todo la educación como se ve hoy. A su juicio, hoy día, ¿qué elementos estamos viendo en lo que es la educación actual en nuestro país? Mira, nuestra educación está adoleciendo de muchas falencias, lamentablemente. Y esto no es de ahora último. Si uno mira los últimos 50 años, y puede ver que el desarrollo que hemos ido teniendo a nivel de nuestra población, cuando hacemos estudios comparados con otros países, ¿ya? Y uno de los estudios comparados que más ha tenido fuerza en los medios de comunicación han sido, por ejemplo, las pruebas internacionales PISA, ¿ya? O estos análisis que se hacen a través de las pruebas comparativas de la OCDE, que es el conjunto de países más desarrollados del planeta, donde fundamentalmente se toman unos 60 países del mundo, entre ellos Chile, y muchos países de Latinoamérica, de México al sur, digamos, y se les toma pruebas a los estudiantes y también se les toman pruebas de conocimientos elementales en matemáticas, en lenguaje, en computación. Y cuando se hacen esos análisis, por ejemplo, de la población entre 20 y 60 años, comparativamente de cómo se manejan con estos conocimientos básicos, lamentablemente dentro de los 60 países en que se mide estos niveles educacionales, Chile sale en el último cuarto, ¿ya? O sea, estamos bajo el promedio mundial, y estamos cayéndonos de la tabla de comparación a nivel mundial. Y eso nos ha llevado a que nos clasifiquen internacionalmente como un país que más del 60% de su población son analfabetos funcionales. Eso significa que tenemos una población que, si bien sabe leer y escribir, entiende con dificultad lo que lee y no tiene la capacidad de poder redactar y escribir apropiadamente ideas que forman parte de la actividad cotidiana que nos permite desarrollarnos al nivel de lo que es hoy día el siglo XXI. O sea, estamos en una sociedad cada vez más bullente de conocimientos, de desarrollos, y nuestra población no aparece en el ranking de estar al menos a nivel promedio mundial, sino que muy por debajo del resto de la mayoría de los países que uno puede mirar como referente o parecido al nuestro. Y eso es grave. Te fijas, entonces, la educación hoy día es una crisis que venimos viviendo hace muchos años, que hemos estado de alguna manera planteando a las distintas esferas de gobierno, los distintos momentos, de que tiene que haber un cambio. Tenemos que repensar la educación no solamente desde la perspectiva de la infraestructura, de la organización administrativa, que esos han sido los grandes temas que se han tratado en los últimos 10, 15 años, que se cambia al sistema centralizado del Ministerio de Educación al sistema municipalizado, que después del sistema municipalizado lo estamos llevando a los servicios locales de educación pública, y estamos tratando de buscar los ajustes en base a la forma y no en base al fondo. Y es ahí donde está el problema más grave de nuestra educación. ¿Cómo entendemos el fondo de lo que debiéramos educar y formar a nuestra población? Y a este respecto, profesor Morales, ¿existe voluntad, ya sea política, académica, de todos los actores involucrados en la educación para poder llegar al fondo del tema y, por ejemplo, corregir de alguna manera
el por qué hoy día no comprendemos lo que leemos o lo que observamos. Mira, yo creo que el tema pasa por un desentendimiento social. ¿No? Ha existido muchas fuerzas políticas eh, planteándose la educación desde una doctrina política, ¿ya? Y eso le ha hecho muy mal al país y a la población, porque la continuidad de nuestros regímenes de gobierno, que han sido de 6 años o de 4 años, son periodos muy cortos y en la medida que se va produciendo estos cambios y cada gobierno trata de implementar su doctrina política en la educación, lo único que hace entonces es ir generando un aumento de exigencias, un aumento de complejidades y al final el resultado es lo que tenemos. Tenemos una falta de tener una base común de entendimiento y definir entonces qué es lo que queremos hacer como país frente a la educación. Por eso que podríamos decir, la pregunta más importante que debiéramos nosotros hacernos como ciudadanos es, ¿qué para nosotros significa una escuela? ¿Ya? Eso los griegos lo tenían muy claro, imagínate, qué sé yo, 1000 años antes de Cristo. ¿Ah? ¿Qué es lo que es una escuela? Y nosotros como sociedad no nos hemos podido poner de acuerdo, porque cuando tú logras entender y definir lo que es una escuela, el espacio donde van estas personas a recibir conocimiento, es ahí donde tú defines entonces lo que vas a poder esperar de un resultado de someterlo a un proceso de pertenencia a una escuela por un determinado periodo de tiempo. Internacionalmente se reconoce que hay una escuela de tipo básico y una escuela de tipo secundario, primario, secundario, en el ciclo escolar de 12 años. Eso es ya podríamos decir, un conocimiento y una aplicación mundial. El tema es cómo nosotros en ese periodo de tiempo ordenamos lo que queremos que sea la formación ciudadana que van a tener nuestros estudiantes al momento de egresar después de esos 12 años y, por lo tanto, entender entonces qué significa el espacio de la escuela. ¿Qué queremos hacer dentro de la escuela? Entonces, cuando tú dices, mira, la escuela debe ser el espacio donde vamos a formar ciudadanos, ya eso pasa a ser relevante porque define la libertad con que se debe enseñar y con que se debe armar el currículum que corresponde, digamos, de acuerdo a las edades y a las capacidades cognitivas de los estudiantes, lo que debe ser entonces el proceso formativo en esa escuela. Pero eso requiere libertad, eso requiere dejar que los profesionales tengan la capacidad de aplicar sus conocimientos, ¿ya? Pero cuando desde el sistema estatal, a través de una doctrina política que se ha implementado, se quiere insertar una dosis de conocimientos específicos, tú terminas entonces definiendo lo que se llaman hoy día ya los contenidos mínimos obligatorios, que se transforman en contenidos máximos imposibles de atender por toda la reforma y por todas las adquisiciones de meter más conocimiento van de alguna manera impactando ese cuadro formativo. Y eso hace entonces que los profesores pierdan la libertad de ser los maestros, los educadores. Es como que si tú vas al médico primero le dijeran, mire, esto es lo que tiene que hacer usted, y no lo dejaran a él con sus conocimientos, examinarte, mirarte, diagnosticarte, definirte un tratamiento y después definirte un correspondiente modelo de seguir tu proceso de mejoramiento, ¿te fijas? Bueno, en educación debiera ser lo mismo. Los profesores debieran tener esta libertad de acuerdo a la región, de acuerdo a la zona del país, que ellos pudieran en la escuela definir bien cuáles son los elementos fundamentales, cuáles son los elementos que de acuerdo a las capacidades estudiantiles, las capacidades cognitivas que hoy día sabemos son todas diferentes. Entra un curso de 40 a 45 alumnos en donde queremos enseñarle un conocimiento parejo a todos, como si todos fueran una copia, un clon, que no lo son.
Algunos tienen más facilidades para el deporte, otros más facilidades para el dibujo, otros más facilidades para la música, y debiera ser a través de sus capacidades cognitivas que tú le amplías el área de conocimiento. Eso hoy día no ocurre, ¿te fijas? Y tratamos entonces de sacar un molde y ese molde tratamos de evaluarlo con una escala de notas para todos iguales, siendo todos muy diferentes, aproximándose distintamente al aprendizaje. Y por lo tanto, el tema de la enseñanza ya pasa a ser entonces un elemento fundamental a la hora de definir las cantidades y los conceptos de acuerdo a las capacidades de nuestros estudiantes. Entonces, tratamos de enseñar mucho, pero al final se consigue muy poco. A lo Claro. mejor debiéramos enseñar poco, pero con suficiente profundidad. ¿Te fijas? Veo por ahí el drama de nuestra educación a nivel nacional cuando la comparo con otros países. Bueno, a esta hora estamos en nuestro espacio dedicado a la ciencia con el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el doctor Raúl Morales Segura, quien nos acompaña esta semana en nuestro programa. Hablemos ahora de la facultad que usted dirige ya por varios periodos. ¿A qué está abocada hoy día la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile? ¿Qué materias les están preocupando y ocupando en este minuto? Sí, mira, obviamente la Universidad de Chile, como universidad más antigua del país, tiene una mayor tradición que la mayoría de las universidades chilenas. Y en ese contexto, la Facultad de Ciencia también fue la primera facultad científica para formar científicos en el país ya hace más de 50 años, en el año 1965, que se forma por decreto del Ministerio de Educación, cuando las facultades se creaban por decreto del Ministerio de Educación. Posteriormente, al año 80-81, ya las universidades tuvieron autonomía de crear carreras y de crear facultades, cumpliendo ciertas normativas generales. Pero en esa tarea que se le entregó desde el Ministerio de Educación a la Facultad de Ciencias, fue justamente formar científicos, y durante el camino nosotros nos hemos dado cuenta que también tuvimos que dedicarnos a formar profesores del área científica. Entonces hoy día, en la actualidad, la Facultad de Ciencia tiene dos grandes misiones. Tiene carreras científicas y tiene pedagogías científicas. De modo que las pedagogías científicas es la formación de profesores para la enseñanza básica y media, digamos, ¿no es cierto?, para la enseñanza escolar. Y por otro lado, la formación de científicos es para que en las distintas áreas de las disciplinas básicas, vale decir, matemáticas, física, biología, química y todo el área ambiental y ecológica, que hoy día es fundamental en el desarrollo planetario y en el desarrollo sustentable que pretendemos que sea nuestro planeta en el largo plazo por el bien de las actuales generaciones como de las futuras, ha hecho entonces de que desde allí, desde esas disciplinas, se estén formando los cuadros científicos que hoy día, gracias a las distintas generaciones que han egresado de nuestra facultad, los encontramos desde Arica a Punta Arenas, formando los cuadros de las universidades, formando los cuadros de profesionales que apoyan las municipalidades, los gobiernos regionales. Y ahí tenemos entonces nosotros en la actualidad 9 carreras. Tenemos la carrera de licenciatura en Ciencias con mención en Química, en Física, en Matemática y en Biología. Esas son las 4 disciplinas básicas y más antiguas que tenemos. Y después tenemos la carrera de Ingeniero en Biotecnología Molecular, ¿ya? Ingeniería en Biotecnología Molecular, la carrera de Químico Ambiental y la carrera de Biología Ambiental, que son 3 carreras de última generación, podríamos decir, más nuevas. Y finalmente tenemos 2 carreras de pedagogías científicas, una orientada hacia una formación físico-matemática y otra orientada hacia una formación químico-biológica. De modo que con esas nuevas carreras de pregrado, nosotros estamos formando profesionales que van al campo laboral. Y posteriormente, en un ciclo más avanzado, están los programas de magíster, vale decir que quienes quieren seguir profundizando en el campo científico pueden hacer un magíster
en química, en física, en biología y en matemáticas, o pueden ir al doctorado, que ya es una mayor exigencia de estudios, son aproximadamente 4 a 5 años de estudios adicionales a la formación profesional previa, y con eso entonces se le entrega el grado de doctor en las distintas menciones científicas que te mencionaba anteriormente y en otras áreas especializadas que han venido desarrollándose como doctor en microbiología, doctor en biología celular y molecular, doctor en ecología evolutiva. ¿Ya? Son grandes áreas temáticas que hoy día son de preocupación, no solamente por el conocimiento, sino que también preocupación por la generación de una producción ya económica con conocimiento científico. ¿Qué es lo que el país debe tender en los próximos años para terminar, como tú bien sabes, con ser solamente proveedores de materias primas? Ya las materias primas tienden a agotarse y por lo tanto, en la medida que nosotros seamos capaces de abrirnos hacia crear productos con conocimiento, estamos haciendo un aporte sustancial al país y al desarrollo sustentable del planeta. Claro, desarrollo sustentable que hoy día tiene mucho sentido debido a los problemas climáticos que está teniendo nuestro planeta y de lo cual Chile ya también está recibiendo una parte importante de aquello, ¿no, profesor Morales? Bueno, efectivamente, fíjate que el cambio climático por este aceleramiento del calentamiento global, ¿ya? Y eso no debemos olvidar en la población, la gente debe saber siempre que se habla de cambio climático porque estamos calentando nuestra atmósfera con gases de efecto invernadero, decimos, o sea, gases que retienen el calor del sol y no dejan que el planeta se enfríe. Y como no se puede enfriar la atmósfera, entonces sube la temperatura, y al subir la temperatura, entonces se calienta la atmósfera y se producen los cambios en la meteorología, ¿no es cierto? Cambia la humedad, cambia el viento, cambia la velocidad de todos estos fenómenos que hemos visto en los últimos años, ¿no es cierto? Mayores precipitaciones en zonas que no habían, y así se empieza a alterar toda la meteorología y que en escala de muchos años empieza a ser entonces una transformación climática. Y en zonas frías está subiendo la temperatura, produciéndose grandes deshielos. Hoy día se habla ya de que el Polo Norte en 20 años más no va a existir. El Polo Norte, que era el casquete, digamos, de hielo de nuestro planeta, se va a transformar en un océano, en donde va a haber libre circulación, lo cual te dice que el calentamiento se está produciendo efectivamente. Y lo mismo nos pasa en la Antártica, lo mismo nos pasa en la cordillera. Ahora, cuando uno ve la cordillera de los Andes, ve lo que cuesta que se llene de nieve, digamos, con respecto a los inviernos de 10, 20 años atrás. Y eso es una amenaza porque, por un lado, nos afecta en el agua de uso humano, de consumo para las actividades humanas, una escasez de agua por un lado, y por otro lado, a nivel costero, se empiezan a producir cambios significativos porque está aumentando el nivel de las aguas. Fíjate que un detalle bien pequeño, pero que la gente debe entenderlo. A veces se dice que en mediciones que se hace de la superficie del mar, se dice en ciertas zonas el mar está subiendo del orden de 5 o 10 centímetros. Uno podría decir 5 o 10 centímetros como una medida muy chiquitita, ¿no es cierto? Pero cuando tú tienes una zona de una cancha de fútbol que sube 5 o 10 centímetros de agua y tú tratas de vaciar esa agua, es enorme la cantidad de agua que se acumula. Ahora imagínate cuando miramos el océano y podemos decir 100 kilómetros a la redonda, ¿no es cierto? Sube 5 o 10 centímetros, esa masa de agua que empieza a moverse cuando se va hacia un borde costero son miles de toneladas de agua. ¿Te fijas? Entonces, muchas veces la gente no entiende por qué se están produciendo estas mareas y estos procesos, digamos, de que el viento te lleva olas que aparecen gigantescas en el borde marino, empiezan a carcomerse la playa, se están metiendo en las avenidas costeras
y no se entiende por qué. Pero ahí está la respuesta, o sea, el mar es tan grande que si sube 5 o 10 centímetros, ese vaivén de movimientos de agua obviamente arrastra miles de toneladas que van a llegar a la costa. Entonces, el movimiento de los vientos, el crecimiento del nivel del mar ya está ocasionando problemas graves. Así que cuando se dice que si siguen los derretimientos de los polos, va a aumentar medio metro, con medio metro se va a inundar muchos bordes costeros. ¿Para qué decir en India, en Estados Unidos, en Nueva York? Se dice que va a desaparecer la isla ya grande de Nueva York, ¿no es cierto? La Gran Manzana. Bueno, eso es parte del peligro que estamos generando al no preocuparnos del calentamiento global. Bueno, sin duda son situaciones a las cuales hay que poner mucha atención. Bueno, y para eso tenemos de nuestro lado el mundo científico que ahí aborda todas estas materias. Nos quedamos casi sin tiempo, profesor Morales, pero hay un tema que le quiero preguntar y tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial y todas las herramientas que hoy día vienen en cierto modo como a facilitar la vida, a ordenar las cosas. Bueno, no sé qué visión tiene usted directamente del tema, profesor Morales, la inteligencia artificial con todas sus aplicaciones y herramientas. ¿Será bueno? ¿Será positivo? ¿Será negativo? Nos quedamos con su opinión. Mira, creo que el desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica y de lo que se conoce hoy día como el Big Data, o sea, la gran cantidad de información que estamos pudiendo almacenar ahora en grandes computadores que recién se están produciendo. Chile acaba de adquirir un megacomputador en nuestra propia universidad, pero ya hay universidades a nivel mundial y empresas, grandes empresas como Google y otras, que ya están teniendo megacomputadores donde se puede manejar mucha información. Entonces, la aparición de la inteligencia artificial obviamente va a venir a desarrollar nuevas tecnologías, va a venir a desarrollar muchos servicios y por lo tanto los cambios que se van a venir en los próximos años van a ser gigantescos. Por eso es que es tan importante que la población vaya aumentando su nivel educativo y el nivel de conocimiento, porque va a llegar un momento en que las máquinas van a tener mayor capacidad que los seres humanos comunes y corrientes para poder incluso dirigir su vida. Y eso no puede ser. ¿Te fijas? O sea, la importancia de que nuestro cerebro sea el que siga administrando este cuerpo, ¿no es cierto?, es fundamental. Y no que tengamos que estar dependiendo después de máquinas para poder nosotros generar nuestra actividad. La inteligencia artificial va a ayudar de muchas maneras a mejorar los estudios, a mejorar el conocimiento de nuestro entorno, el de facilitar muchas labores administrativas y generación de distintos tipos de trabajos. Pero es importante que nosotros tengamos conciencia de que en la medida que nos quedemos atrás como personas, estamos entonces llegando al mundo de la ficción de muchos novelistas, ¿no es cierto?, que han proyectado el mundo de las máquinas, ¿ah? El mundo de las máquinas que le va a decir a los seres humanos cómo deben vivir y cómo deben adaptarse a esas condiciones. Que ojalá eso no ocurra y que nuestra educación pueda consolidarse, pero la inteligencia artificial hoy día viene a ser un aporte en el trabajo cotidiano, en saber manejarlo, porque también no es llegar y decir, vamos a usar la inteligencia artificial. Uno tiene que saber qué puede aprovechar de este gran conocimiento de datos, de información y de estos software que son los que van a ir ajustando las necesidades que vamos a requerir para aprovechar al máximo esta herramienta tecnológica nueva. Bien, profesor Morales, le queremos agradecer su participación en nuestro programa de hoy, iniciando nuestras conversaciones que van a ser regularmente en este horario para hablar de lo que es el tema de la ciencia acá en nuestro país. Así que muchas gracias y también invitado para otra ocasión cuando usted lo desee. Gracias, Luis. Muchas gracias por la entrevista y espero verte en otra oportunidad. Que esté muy bien, profesor. Muchas gracias. Bien, Vale. pues hemos tenido la ocasión de conversar con el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el doctor Raúl Morales Segura, en este inicio o reinicio de nuestros espacios dedicados a la conversación científica, como siempre, en Canal 2 y en Chilena FM.
Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.